Muchas gracias, presidente. Estamos hablando de un proyecto trascendente importante que va a irradiar beneficios para millones de usuarios de un insumo esencial, el gas de redes y el gas de GLP, el abastecimiento en garrafas domiciliarias. Mire, en el 2002 nació este fondo fiduciario, mal llamado subsidio, porque esto no es un subsidio. Acá estamos escuchando la palabra subsidio hasta el hartazgo. Y en realidad esto es un fondo compensador. Acá no hay subsidio del Estado Nacional, sino que el Estado Nacional está estableciendo un cargo, porque además este es uno de los pocos, o es un servicio público cuya tarifa la puede manejar el Poder Ejecutivo Nacional, el Estado Nacional, un cargo que pagamos todos los usuarios, incluso los que se benefician. Los usuarios residenciales patagónicos, por ejemplo, también pagan el cargo. Dice así en la factura que cargo ley 25.655, el número de la ley 25.565, perdón, artículo 75, y pagar el cargo que decía el texto original de la norma hasta el 7,5, pero en realidad el cargo era del 4,46%. Este proyecto prevé aumentar el universo de beneficiarios del régimen, como yo digo, del fondo compensador, mal llamado subsidio, porque un subsidio da la idea de que es el Estado y con recursos del Tesoro. Y acá el Estado no subsidia la tarifa en este aspecto, sino que son los propios consumidores del servicio de gas residencial quienes pagan un cargo general para articular lo que se denomina un fondo compensador. Este fondo compensador que busca mitigar la contingencia del frío, la desigualdad natural de que hace falta invertir en más calorías, mayor consumo de gas para calefaccionarse en las zonas frías del país. Es de aquí que son la mayoría de las zonas que son beneficiadas, aún las que se incorporan ahora, que se incorporan con un inferior porcentaje de descuento, aún las zonas que se incorporan necesitan mayores calorías por las contingencias climáticas. Y es de aquí que justamente en la mayoría de las zonas que se incorporan, muchas de ellas son las productoras del recurso natural, las reproductoras del hidrocarburo, del gas. El gas se produce prácticamente en un 91% entre la cuenca neuquina, que es Neuquén, Río Negro y el sur de Mendoza, casi el 70% y más de un 20% en la cuenca del Golfo San Jorge, entre Santa Cruz y Chubut. Ese gas es el que consumimos todos. Muchas veces incluso el gas no es remunerado ni a las provincias ni a los productores en términos de mercado, sino que también es regulado en función de las necesidades sociales del país. Y hay recursos de política económica para esta regulación, a través de las retenciones, en el caso de la exportación, y fundamentalmente a través de la política tarifaria. La política de pago, en este caso no sería la tarifa porque eso es la política de pago del recurso. Se contribuye todo el país. Este fondo compensador, fundamentalmente, que se basa en principios de solidaridad, lo que busca es una mayor equidad en función de los costos de la utilización de este servicio como es el del consumo del gas residencial y fundamentalmente también el de las garrafas, del GLP. En este marco, vuelvo a insistir, que todas las kilocalorías de más que debemos consumir quienes vivimos en las zonas frías de la República Argentina son compensadas con un esfuerzo común de todos, inclusive de los propios beneficiarios, porque también pagan este cargo, solo que lo pagan en términos de disminuidos por la tarifa que les sean beneficiados. Y el Estado Nacional, en este servicio público, tiene una suerte de rol preponderante de coordinación y de formulación de una política de equidad. No es la primera vez que esto ocurre. Esto ya pasó incluso en la historia cuando es necesario buscar la equidad ante contingencias disvaliosas que afectan a la sociedad. Cuando empezaron, por ejemplo, un sistema que hoy se denomina un subsistema de seguridad social, que es el de las asignaciones familiares, allá por la década del 50, fue articulado en términos tripartitos, Estado, empleadores y trabajadores. Así nacieron las cajas de asignaciones familiares de comercio, de industria, de la estiva. Y
para igualar y poder establecer subsidios familiares y que no se discriminaran a los trabajadores y trabajadoras que tenían cargas de familia y que pudieran percibir todos igual. Esta forma de igualar sin discriminar es atender una contingencia social. El frío es una contingencia climática, pero que debemos atender, porque quienes necesitan tener mayor calefacción no es ya en relación a su poder adquisitivo, sino estaríamos privilegiando y disponiendo que solo se calefaccionen aquellos que tienen mayores recursos, sino fundamentalmente al hacer más frío buscamos morigerar los efectos disvaliosos de ellos. Y quiero aclarar, hace cosa de 3 años escuchábamos algunos periodistas de los medios nacionales, el primero creo que fue Eduardo Feynman y después el periodista Barili de Tele 11, hablando de que las veredas de Río Gallego, no sé si de Ushuaia, vivían calefaccionadas con gas. Empezaba toda una campaña para decir que en la Patagonia se derrochaba el gas. En ese momento ya se vislumbraba que estaba próximo a vencer este subsidio que ya había sido prorrogado, este fondo compensador que había sido prorrogado por 10 años. Pero no solo fueron algunos periodistas, después fue el propio presidente de la Nación de entonces, el ingeniero Mauricio Macri, quien hablaba del dispendio y del derroche de gas de la Patagonia. Mire, los usuarios residenciales de la Patagonia no consumen más del 3% del gas que se consume en todo el país. Nunca se derrochó el recurso, máxime porque los patagónicos fundamentalmente, que somos los productores de este recurso, lo valoramos mucho y se produce y se manda en gasoductos hacia la capital federal, hacia los grandes centros del país. Vea, presidente, al poco tiempo de esa noticia, de esa infame y falsa noticia, el periodista Barili reconoció que había sido un error, que prácticamente era una noticia para instalar el despilfarro que no existía. El otro periodista creo que nunca se desdijo y el entonces presidente de la Nación tampoco nunca se desdijo de haberse hecho eco de querer instalar que los patagónicos y los que habitamos en zonas frías, que necesitamos mayores kilocalorías para calentarnos, para equilibrar nuestra deficiencia por vivir en zonas donde hay mayor frío, no estábamos haciendo un despilfarro. Esto es lo mismo que la pizza de Prat Gay, presidente de fin del 2015. Nosotros en el 2015 nos desayunamos que íbamos a tener que gastar una pizza más porque iban a subir un poquito las tarifas. Las tarifas no solo no subieron un poquito, sino que subieron hasta el extremo de que parecía una pizzería los aumentos de tarifas, fundamentalmente la energía eléctrica. En el gas, presidente, este sistema de fondo compensador lo que busca es una mayor equidad, mayor justicia social y además distribuir entre todos los usuarios y consumidores una compensación para quienes aquí tienen mayores necesidades calóricas por el frío que padecen y fundamentalmente también aquellos que tienen también contingencias sociales como los beneficiarios de la OH que se van a ver también y beneficiados con un mayor incremento de este llamado entre comillas subsidio, pero que es el efecto de un fondo compensador que lo hacemos entre todos los consumidores de gas del país. Por eso, presidente, creo que es una buena ley que vamos a apoyar. Ya en el año 2018, quien habla había presentado el proyecto 2450/18, que fue presentado en el 2020, pidiendo extender este fondo fiduciario porque se estaba agotando. Se terminaba, presidente, y en la Patagonia sí alguno iba a pasar frío. O iban a volver los braseros y las muertes también por esos braseros con monóxido de carbono, que eran muy comunes en la zona fría. Hoy, gracias a Dios, los que producimos el gas también podemos usarlo y tener estos beneficios y no pagar tarifas exorbitantes. Menos mal que tenemos un gobierno que fundamentalmente se ocupa de la gente, se ocupa de la solidaridad, se ocupa de tarifas justas y fundamentalmente se ocupa de que las contingencias disvaliosas, como es el frío, no afecte a más argentinos y esta norma es positiva, porque no solo sufren el frío quienes estamos en la Patagonia, sino también en otras regiones del país, y este es el estudio y esta es la incorporación fundamental que hace este proyecto de ley. Si la contingencia es el frío también hace que debemos extender esto sin un cargo que sea exorbitante, sino que pasamos de un 4,46 a un 5,44%, a un 5,5% que va a ser el cargo que vamos a pagar todos los consumidores, todos, ¿no? Incluso los que se benefician, vamos a tener un mayor beneficio que significa una asistencia para reducir el precio de la tarifa que pagamos. Por eso es una buena ley, por eso los patagónicos tenemos que apoyarla, por eso el resto del país
los que se incorporan a este beneficio tienen que apoyarle y por eso incluso le han apoyado a quienes no se incorporan a este beneficio, porque no implica, primero, un mayor costo fiscal, no implica ningún costo fiscal. Segundo, porque tampoco implica un aumento exorbitante de la tarifa, se va del 4,46 al 5,44, con un 1% más de cargo que se va a hacer en la tarifa, vamos a beneficiar a millones de argentinos más. Esto es una norma esencialmente justa que además viene a ampliar y a incluir a más personas en un beneficio social y a cubrir una contingencia disvaliosa como es el frío. Por eso, presidente, la vamos a apoyar. Queremos aclarar y por eso a poner blanco sobre negro que no estamos técnicamente hablando de un subsidio del Estado ni de ningún cargo que va de rentas generales. Estamos hablando de un fondo compensador que busca la justicia y la equidad. Muchas gracias, presidente.